Escucha, ¿lo oyes? No es el viento. Es el paso de miles de sandalias claveteadas, sincronizadas como un solo corazón de hierro latiendo sin piedad bajo el sol implacable. El polvo se levanta como una tormenta de guerra que oscurece el horizonte y anuncia la llegada de algo imparable. Y en medio de esa nube espesa, una columna interminable que parece no tener fin. Hombres de bronce y hierro, escudos curvos que brillan como escamas de dragón bajo la luz cegadora, cascos que reflejan el sol como espejos de muerte lista para golpear en cualquier momento. Esto no es una invasión cualquiera, esto es una máquina perfecta, disciplinada, autosuficiente y letal. La Legión Romana, no un ejército desordenado de guerreros valientes. Una pesadilla organizada que conquistó y mantuvo un imperio de casi 6 millones de kilómetros cuadrados durante siglos. Y lo que vas a descubrir ahora no es solo un relato de batallas y gloria lejana, es la historia cruda, completa y detallada de cómo un puñado de campesinos italianos, convertidos en profesionales de la guerra con disciplina de acero y una rutina implacable, lograron construir y sostener el mayor imperio que el mundo antiguo había conocido. ¿Quieres saber cómo lo hicieron? Quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos vas a entrar de lleno dentro de esa máquina de guerra. Vas a sentir el peso aplastante de su armadura sobre los hombros, el sabor áspero de su comida diaria, el dolor interminable de sus marchas forzadas bajo el sol o la lluvia, el terror de sus castigos y la frialdad quirúrgica de su gladius clavándose en la carne enemiga. Al terminar, entenderás por qué una sola legión podía decidir el destino de naciones enteras, por qué los bárbaros temblaban al oír su nombre y por qué, incluso hoy, los ejércitos modernos todavía estudian y copian su ADN de organización, logística y espíritu colectivo. Antes de la legión que conocemos, había un ejército romano muy diferente, caótico y limitado. En la República temprana, los soldados eran ciudadanos ricos que debían comprar su propio equipo según su clase social. Los más adinerados llevaban armadura completa y servían en la caballería, mientras que los más pobres apenas tenían un escudo y una lanza. El problema: no todos tenían el mismo armamento, no todos tenían la misma disciplina, y cuando perdían una batalla, el ejército se desmoronaba con facilidad porque cada hombre luchaba más por su propia riqueza que por Roma. Las primeras formaciones eran como la falange griega, cerrada y pesada, perfecta para terrenos llanos pero inútil en montañas, bosques o contra enemigos más móviles como los samnitas. Todo cambió en el siglo IV a.C., con la reforma de Camilo durante las guerras contra los galos y los etruscos. Se creó la primera legión verdadera, una unidad de infantería pesada, organizada en manípulos pequeñas, unidades de 120 a 200 hombres que podían maniobrar independientemente, con una estructura flexible que podía adaptarse al terreno irregular, abrir brechas, flanquear o reagruparse rápidamente. Los manípulos permitían una táctica más dinámica que la rígida falange. Pero aún no era la máquina perfecta que dominaría el Mediterráneo. Esa vendría después. En el siglo II a.C. llegó Polibio, un historiador griego que no era soldado pero que fue testigo ocular de las guerras contra Cartago y que observó de cerca el funcionamiento de la legión romana. Lo que vio lo dejó sin palabras. Polibio escribió que la legión romana era una máquina de guerra perfecta. Cada hombre sabía su lugar exacto, cada unidad conocía su función, y cuando marchaban lo hacían como un solo cuerpo vivo, cohesionado y aterrorizante. Describió con admiración cómo los romanos podían desplegarse, combatir y reagruparse con una precisión que ningún otro ejército de la época igualaba. Sin embargo, todavía no era la legión profesional que dominaría el mundo. Esa revolución llegaría con un hombre llamado Cayo Mario. En el año 107 a.C., Roma estaba en crisis profunda. Las guerras contra Numidia y las invasiones de los cimbros y teutones estaban siendo un desastre absoluto. Los ejércitos eran débiles, los soldados desmotivados y el sistema de reclutamiento basado en la riqueza fallaba estrepitosamente porque muchos ciudadanos pobres no podían equiparse. Entonces llegó Cayo Mario, un hombre del pueblo, no un noble de sangre azul. Tenía una idea radical que cambiaría la historia para siempre: convertir al ejército en una profesión verdadera. Eliminó las clases sociales en el reclutamiento. Ahora cualquier hombre libre podía unirse sin importar su riqueza. El Estado le proporcionaba el equipo completo, le pagaba un salario regular, el famoso stipendium, y él juraba lealtad no a un general temporal, sino al pueblo romano y al águila de la legión. Con eso nació la legión profesional.
La cohorte se convirtió en la unidad táctica fundamental, 10 cohortes por legión. Cada cohorte normal reunía 480 hombres divididos en 6 centurias. Y la primera cohorte, la élite de veteranos, era el doble de grande con 5 centurias dobles que sumaban 800 hombres. Mario también cambió el entrenamiento por completo. Ahora los soldados marchaban con carga completa de 25 a 40 kilogramos, saltaban obstáculos, nadaban en ríos helados y manejaban armas de madera mucho más pesadas que las reales para endurecer los músculos y los tendones. El resultado fue un ejército que no solo luchaba, sino que vivía para la guerra. En pocos años conquistó Numidia, derrotó a los cimbros y salvó a Roma de la invasión. Mario había creado la base de la legión que conquistaría el mundo. Con el emperador Augusto, después de las guerras civiles, la legión alcanzó su máxima expresión y su forma más refinada y estandarizada. Más de 5.120 legionarios de infantería pesada, organizados en 10 cohortes bien definidas. Cada cohorte, salvo la primera, contaba con 6 centurias de 80 hombres cada una. Cada centuria se dividía en 10 contubernios, la célula básica de 8 legionarios que dormían, comían, marchaban, construían y luchaban juntos como verdaderos hermanos de armas. En total, la legión incluía 59 centuriones, oficiales superiores, 120 jinetes conocidos como equites legionis, médicos, ingenieros, artilleros con máquinas como balistas, onagros y escorpiones, una carroballista por cada centuria, además de esclavos, sirvientes y mulas de carga. Sumando todo el apoyo logístico, una legión completa superaba fácilmente los 6.000 a 7.000 hombres. Nunca hubo más de 28 a 33 legiones activas al mismo tiempo en todo el vasto imperio, pero cada una funcionaba como una fortaleza móvil autosuficiente, capaz de proyectar el poder de Roma a miles de kilómetros de distancia, desde las brumas frías de Britania hasta los desiertos ardientes de Oriente. El tamaño del imperio que sostenían era colosal, casi 6 millones de kilómetros cuadrados, desde las costas de Hispania hasta las orillas del Éufrates, desde las montañas de Caledonia hasta las arenas de Egipto. Y todo eso se mantenía gracias a estas máquinas de guerra vivientes que combinaban combate, ingeniería y administración. La legión era un reloj de precisión que no dejaba nada al azar. En la cima absoluta estaba el legatus legionis, un senador experimentado nombrado personalmente por el emperador para un mando temporal de unos 3 años. Debajo de él servían 6 tribunos militares, 1 de rango senatorial con la franja ancha y 5 de rango ecuestre con la franja angosta. El praefectus castrorum, un ex-centurión primus pilus con décadas de experiencia, era el tercer en mando y el verdadero experto en logística, fortificaciones y mantenimiento diario. El primus pilus, el centurión más veterano de toda la legión, actuaba como asesor clave y encarnaba el espíritu de la experiencia acumulada en campañas interminables. Cada cohorte la comandaba un centurio pilus prior. Cada centuria tenía su centurión al frente, su optio como ayudante inmediato de confianza, su signifer que portaba el estandarte de la unidad con orgullo y su tesserarius encargado de las contraseñas nocturnas y la organización de las guardias. Y en la base de todo, el contubernio de 8 hombres era el alma invisible de la legión. Esos 8 compartían una tienda de campaña llamada papilio, una mula de carga común, una piedra manual para moler el grano y un caldero para preparar las comidas. Vivían, sudaban, sangraban y a veces morían juntos, creando lazos de camaradería más fuertes que la sangre familiar. Porque en la legión no existía el yo, solo existía el nosotros. ¿Quién podía ser legionario? Según Vegesio en su tratado Epitoma Rei Militari, se preferían hombres jóvenes de origen campesino, con pecho ancho, buena estatura mínima de 1,75 m romanos, vista y oído perfectos, y capacidad básica para leer y escribir latín. ¿Por qué? Porque necesitaban entender órdenes complejas, ver al enemigo con claridad en la confusión de la batalla, oír la trompeta en medio del fragor y escribir cartas a casa o informes. Un joven de 18 años juraba solemnemente por los dioses y por el emperador que obedecería las órdenes hasta la muerte, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida por la unidad. El entrenamiento inicial duraba al menos 4 meses y era brutal. Marchas diarias con carga completa, natación en ríos caudalosos, saltos de obstáculos, manejo prolongado de armas de madera mucho más pesadas que las reales para endurecer músculos y tendones,
y prácticas constantes de formación. La disciplina era de hierro puro. Faltas menores como llegar tarde a la revista o descuidar el equipo se castigaban con latigazos públicos. La deserción terminaba en crucifixión humillante. Y la cobardía colectiva, el pecado imperdonable, se castigaba con la temida decimatio. Se dividía a la unidad en grupos de 10, se sorteaba, y 1 de cada 10 era ejecutado a golpes por sus propios compañeros delante de toda la legión. Los supervivientes recibían cebada en lugar de trigo y dormían fuera del campamento hasta redimirse en combate, porque en la legión la unidad era más importante que la vida individual. La vestimenta y el equipamiento estaban diseñados para la supervivencia y la eficiencia en combate, no para desfiles de gala. La base era una túnica sencilla de lana o lino, generalmente de color rojo o crudo, ceñida con un doble cingulum militare de cuero que servía de símbolo visible de estatus militar y sostenía las armas. Debajo llevaban un subármalis acolchado de lino o cuero grueso para absorber el impacto de golpes y flechas. En el cuello, un focal de tela suave evitaba rozaduras dolorosas con la armadura. En climas fríos del norte adoptaban bracae, pantalones largos inspirados en los galos. El calzado eran las famosas caligae, sandalias militares de cuero grueso con suela reforzada por clavos de hierro, abiertas para ventilación, pero tan resistentes que permitían marchas de 30 kilómetros diarios sin que las ampollas detuvieran a un legionario experimentado. La armadura principal del Alto Imperio era la lorica segmentata, placas de hierro articuladas unidas con correas de cuero que cubrían torso y hombros, pesando entre 8 y 10 kilogramos. Ofrecía excelente protección y buena movilidad, aunque era vulnerable en las articulaciones. Alternativas comunes incluían la lorica amata de cota de malla con anillos entrelazados, que pesaba entre 10 y 15 kilogramos y era más flexible, o la lorica squamata de escamas superpuestas. Los oficiales de alto rango lucían la lorica musculata, que imitaba un torso musculoso idealizado. El casco, la galea, evolucionó del modelo montefortino republicano al imperial gálico de los siglos I y II después de Cristo, fabricado en bronce o hierro con protectores para cuello y mejillas, y una cresta transversal de crin de caballo, teñida de rojo para los centuriones que los hacía visibles en el caos de la batalla. Cada pieza se reparaba en la fragua del campamento y se estandarizaba para facilitar la logística. El escudo, el scutum, era rectangular y curvado. Medía más de 1,20 m de alto. Estaba hecho de madera contrachapada cubierta de cuero con un humbo central de hierro y borde metálico reforzado. Pesaba alrededor de 10 kilogramos y protegía desde las rodillas hasta los hombros en formación cerrada. Las armas ofensivas eran simples pero mortales en su diseño. 2 pila por hombre, uno pesado y uno ligero, de 2 metros de largo, con una punta de hierro que se doblaba al impactar para inutilizar escudos enemigos y evitar que se lanzaran de vuelta. El gladius, la espada corta hispánica de 60 a 70 centímetros de doble filo, era perfecta para estocadas cerradas en la formación, no para cortes amplios. Completaba el equipo el pugio, una daga auxiliar para el combate cuerpo a cuerpo desesperado. Los centuriones portaban la asta como lanza larga, símbolo visible de su rango y experiencia. Para protegerse del mal tiempo usaban el sagum o la paenula de lana gruesa. En marcha, todo el equipo personal se cargaba en un bastón llamado furca, la tienda, las raciones para varios días, herramientas de zapa como pala, hacha y sierra, y la estaca de empalizada para el campamento nocturno. La carga total oscilaba entre 25 y 40 kilogramos. Por eso los legionarios se ganaron el apodo cariñoso y duro de las mulas de Mario. La alimentación estaba calculada con precisión militar para sostener un esfuerzo físico constante, equivalente al de un atleta de guerra. Cada legionario recibía mensualmente un modio de grano, aproximadamente 8,5 litros, que equivalía a unos 30 kilogramos de raciones básicas, alrededor de 1 kilo a 1,5 kilos de trigo por día. El trigo era la base principal. Lo molían ellos mismos en el contubernio y lo convertían en pulse, una papilla espesa cocida con agua, sal y a veces un poco de aceite o hierbas, o en pan horneado sobre piedras calientes o en hornos improvisados. También incluía cebada en ocasiones, lentejas, habas, garbanzos, aceite de oliva, sal, queso, aceitunas y garum, la salsa fermentada de pescado que daba sabor intenso a todo, aunque su olor fuerte recordaba a la muerte. La carne rondaba los 300 a 400 gramos diarios cuando estaba disponible.
cerdo salado, bacon, vaca, pescado de ríos o mar, o caza local requisada. Verduras como cebollas, ajos y puerros ayudaban a prevenir el escorbuto. 3 comidas estructuradas al día. El ientaculum ligero al amanecer con queso y fiambres, el prandium rápido en marcha con pan o pulse, y la cena principal al atardecer. La bebida habitual era la posca, agua mezclada con vinagre, refrescante, antiséptica y que ayudaba a purificar aguas dudosas. Los oficiales bebían vino diluido. El Estado suministraba el grano principal. Los soldados lo preparaban en grupo. En campaña larga, forrajeaban, requisaban o recibían suministros de carros y mulas. Excavaciones arqueológicas en campamentos de Britania y Germania confirman dietas equilibradas con proteínas animales variables según la región y la estación. Las tabletas de Vindolanda revelan detalles íntimos. Centuriones comprando bacon, lard, huevos, especias y hasta pimienta cara traída de la India para sus hombres. Nunca se toleraba el exceso de alcohol en servicio activo. La disciplina alimenticia era tan estricta como la militar para mantener la mente clara y el cuerpo fuerte. Pero ahora vamos a profundizar en uno de los aspectos más fascinantes y menos conocidos de la vida del legionario, el momento en que acampaban, porque la legión no solo marchaba. Cada tarde, al caer el sol, toda la columna se convertía en un ejército de constructores. Los agrimensores, esos especialistas con sus gromas y cadenas de medir, iban por delante y elegían el terreno con cuidado. Un lugar elevado para la defensa, cerca de agua fresca, madera para el fuego y forraje para los animales, pero lo suficientemente seguro para evitar emboscadas. Una vez marcado el sitio con banderas blancas para el praetorium del comandante, carmesí para las líneas de las cohortes, toda la legión se ponía manos a la obra. No era un campamento improvisado, era una ciudad efímera construida en menos de 2 o 3 horas, incluso bajo ataque enemigo según Vegetius. Primero cavaban el foso perimetral, de al menos 5 pies de ancho y 3 pies de profundidad, con forma de V o estilo púnico, para que fuera más difícil de escalar. La tierra extraída se amontonaba para formar un terraplén o rampart de 8 pies de ancho y 6 pies de alto, reforzado con estacas afiladas clavadas en la cima. Cada legionario llevaba su propia estaca de empalizada en la furca, junto con herramientas como espades, picaxes, wicker baskets y palizades. 4 puertas principales vigiladas, cada una protegida por un pequeño foso adicional llamado titulum. Dentro, las calles se trazaban en cruz perfecta. La vía principalis de este a oeste, la vía praetoria de sur a norte. En el centro, el principia para el cuartel general y el praetorium para el comandante. Alrededor, las tiendas de los contubernios se alineaban en filas ordenadas llamadas hemistrigae, con espacio preciso según Pseudo-Hyginus. Cada contubernio ocupaba un espacio de 10 pies para la tienda más espacio para armas y animales, formando estrigae de 60 pies entre filas opuestas. Hospital de campaña, almacenes de grano, forja, letrinas y hasta un templo temporal al águila sagrada. Excavaciones en sitios como Masada o Lambés muestran que estos campamentos itinerarios seguían patrones idénticos, con una precisión matemática que impresionaba incluso a enemigos como Flavio Josefo, quien describía cómo los romanos convertían cualquier terreno en una fortaleza en minutos. Según Pseudo-Hyginus, el campamento se diseñaba para que las cohortes acamparan junto al vallum para defenderlo, y el espacio se ajustaba según el número de legiones y auxiliares, evitando huecos y asegurando que cada hombre supiera exactamente dónde dormir. Y una vez construido el campamento, ¿qué hacían los legionarios? No descansaban. La rutina dentro de esas murallas era tan rigurosa como la marcha. Al amanecer sonaba la bocina, diana, desayuno ligero, revista de tropas con lista nominal de presentes y lectura de órdenes del día por el prefecto del campamento. Luego venían las tareas asignadas, guardias en puertas y almacenes, rondas nocturnas, limpieza exhaustiva de letrinas y calles para mantener la higiene y evitar enfermedades como la disentería, mantenimiento y reparación de armas y armaduras, trabajo en la fragua, construcción o reparación de caminos, puentes y acueductos cercanos, entrenamiento constante, marchas con carga pesada dentro del perímetro, prácticas con armas lastradas, simulacros completos de formaciones de batalla como la Testudo o la Acies Triplex, almuerzo, tarde dedicada a más trabajo productivo o maniobras de gran escala. Pero el corazón de la vida en el campamento era el contubernio. Esos 8 hombres no solo compartían tienda, cocinaban juntos.
Cada tarde, después de la marcha, 1 o 2 legionarios se turnaban para moler el grano en las pequeñas quernas manuales de piedra. Un trabajo agotador que podía llevar varias horas para producir suficiente harina para todo el grupo. Luego preparaban el pulse, esa papilla espesa de trigo cocida con agua, sal y a veces un poco de aceite o hierbas. O amasaban y horneaban pan en improvisados hornos de campaña o directamente sobre piedras calientes. La carne, cuando llegaba cerdo salado, bacon o caza, se freía en sartagos o paterae de hierro con asas plegables para transportarlas fácilmente. Verduras frescas o secas, lentejas, habas y garum se añadían para dar sabor. Todo se comía alrededor del fuego del contubernio, compartiendo el caldero común. En campamentos permanentes, las barracas tenían hogares internos donde repetían el ritual, y había hornos colectivos en el intervallum cerca de los barracones. Las tabletas de Vindolanda revelan detalles íntimos. Centuriones comprando bacon, lard, huevos y especias para sus hombres, o soldados pidiendo pimienta cara traída de la India. Nunca había cocinas centrales. Cada grupo cocinaba su propia comida, reforzando los lazos de hermandad. Bebían posca para hidratarse y purificar el agua, y en los ratos libres jugaban a los dados, leían cartas de caza o contaban anécdotas de campañas pasadas. Visitaban los Canabae, esos poblados civiles que crecían fuera de las murallas con tabernas, mercados y familias. El matrimonio oficial no se permitió hasta Septimio Severo, pero las uniones, de hecho, eran comunes y los hijos de legionarios a menudo seguían el oficio. En batalla la legión demostraba su superioridad táctica. La formación Acies Triplex colocaba 3 líneas de cohortes, los más jóvenes y ágiles delante, los veteranos en el centro y los más experimentados como reserva atrás. Avanzaban en testudo, la famosa tortuga, con todos los escudos unidos formando un caparazón impenetrable que detenía flechas, piedras y jabalinas. Los pilas se lanzaban a 20 o 30 metros para romper la cohesión enemiga e inutilizar escudos. Luego llegaba la carga cerrada con el gladius en estocadas cortas y mortales. La caballería protegía los flancos y perseguía a los fugitivos. Los auxiliares no ciudadanos aportaban arqueros, honderos y caballería ligera especializada. La artillería de campaña con balistas, onagros y escorpiones sembraba el terror a distancia. Julio César, con 10 legiones, construyó una doble muralla de 40 kilómetros alrededor de Alesia en pocas semanas, combinando ingeniería y táctica para vencer a un enemigo numéricamente superior. Pero también conocieron derrotas dolorosas. En el bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo, 3 legiones completas fueron aniquiladas en una emboscada traicionera por tribus germánicas. Aún en la catástrofe, su disciplina y valor quedaron grabados en la memoria colectiva de Roma como ejemplo de lo que podía salir mal cuando fallaba la inteligencia. La legión no era solo una máquina de destrucción. Sus hombres eran también ingenieros brillantes, constructores incansables y administradores eficientes. Levantaron miles de kilómetros de vías romanas que todavía hoy se utilizan en varios países, acueductos monumentales que llevaron agua limpia a ciudades enteras, murallas defensivas que definieron fronteras durante siglos y ciudades enteras surgidas de campamentos permanentes. Su religión giraba alrededor del culto al emperador, a los dioses tradicionales y especialmente al águila sagrada de la legión, que representaba el honor colectivo. Diariamente realizaban sacrificios y oraciones al estandarte. Tenían hospitales llamados valetudinaria en los campamentos permanentes, estructuras rectangulares con alas que podían atender a cientos de legionarios, con salas para heridos, cirugía y recuperación, atendidas por medici militares y orderlies. Al retirarse después de 25 años de servicio, recibían la ciudadanía romana completa, un premio en dinero y a menudo tierras para establecerse como colonos. El declive no fue rápido, fue lento y doloroso. En el siglo III después de Cristo, el imperio estaba fragmentado por crisis internas y presiones externas. Las legiones se volvieron más pequeñas, alrededor de 1000 hombres cada una con las reformas de Diocleciano, más dependientes de mercenarios bárbaros. La disciplina se relajó, la lealtad se volvió personal, no al Estado sino al general que pagaba mejor. La caballería pesada ganó protagonismo porque los enemigos ya no eran solo bárbaros con lanzas, sino jinetes con arcos y movilidad. La economía colapsó, el oro se escaseó, los soldados no eran pagados puntualmente y empezaron a saquear en lugar de proteger.
En el siglo V, las legiones ya no eran máquinas de guerra, eran bandas armadas. Y cuando los visigodos entraron en Roma en el año 410 después de Cristo, no fue una batalla, fue un saqueo, porque la legión ya no estaba, solo quedaba su memoria y su legado, porque aunque el imperio cayó, la legión sigue viva en cada ejército moderno, en cada líder que entiende que la fuerza está en la unidad y en cada hombre que, al levantarse por la mañana, sabe que no está solo, porque en la legión no había yo, solo nosotros. Y eso es lo que los hizo invencibles. Y así, amigos, hemos recorrido juntos, paso a paso y con todo detalle, el corazón de hierro de la legión romana, desde el polvo que levantaban sus caligae en marchas interminables hasta la precisión mortal de su gladius en el fragor de la batalla, desde las fortalezas efímeras que construían cada noche con sus propias manos hasta la rutina diaria de disciplina, comida y camaradería que los convertía en algo más grande que simples hombres. Hemos visto como unos campesinos comunes, armados con disciplina de acero y una máquina perfecta de organización, logística y espíritu colectivo, lograron conquistar y mantener gran parte del mundo conocido durante siglos. Si este viaje profundo por la historia de la Legión Romana te ha fascinado tanto como a mí, te doy las gracias de todo corazón por haberlo visto hasta el final. Ahora, legionario, levanta tu escudo, afila tu gladius y marcha con honor. Roma eterna. Nos vemos en la próxima formación.